Amigos, bienvenidos a UNS en Español. El gobierno federal anuncia el día de hoy la buena noticia que había estado esperando la economía para alegría del bolsillo de todo el pueblo americano. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington y cómo afecta a la economía de todas las personas que viven en este país. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, en medio de toda la crisis económica que se encuentra viviendo el país en este momento, recordemos, una de las peores en los últimos 40 años, con un problema inflacionario, una crisis del costo de la vida que continúa afectando el bolsillo de todo el pueblo americano. El día de hoy el gobierno federal anuncia finalmente buenas noticias que van a impactar de manera positiva a todas las personas que viven en los Estados Unidos y, por supuesto, de manera positiva al pueblo americano, al pueblo trabajador, que por cierto trata de salir todos los días a trabajar para poder simplemente tener una vida digna para ellos y sus familias. Pues el último informe de empleo ha mostrado que el mercado laboral de los Estados Unidos continuó de manera progresiva, de manera sólida, su racha de fuertes contrataciones en el mes de junio, socavando las advertencias recientes de algunos estrategas sobre una posible recesión económica, que supuestamente la sombra de esta afectación económica pudiera llegar en cualquier momento a todo el pueblo americano y, por supuesto, destruir los avances económicos que se hayan podido hacer en los últimos años. Fíjense lo siguiente. Hay algunos analistas incluso no solamente que dicen que la sombra de la recesión se encuentra bastante cerca, incluso dicen que la recesión ya se encuentra presente de manera objetiva y sólida en los Estados Unidos y por eso se encuentra afectada de manera bastante fuerte la economía de todo el país. Pues estos datos al parecer han diseminado todas estas advertencias de estos analistas económicos y por el contrario arroja buenas noticias o, como dicen por ahí, arroja un balde de agua a todos esos pensamientos catastróficos en la economía que pudieran llegar en cualquier momento. Una recesión económica al parecer no se encuentra presente en el futuro cercano, según los datos que fueron arrojados recientemente por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. El gobierno federal informó el día viernes que las nóminas no agrícolas aumentaron en 372,000 puestos de trabajo el mes pasado, superando con creces los 268,000 empleos que habían pronosticado los economistas de un importante medio de comunicación, pero también de una empresa que se encarga del análisis económico en todo el país. El desempleo se mantuvo en el 3,6%, en línea con las estimaciones de los economistas y ligeramente por encima del nivel del 3,5% de febrero del 2020, que recordemos fue justamente antes de que comenzara la pandemia y de que se llevara a cabo la crisis económica y la recesión que vivimos durante ese año, producto de la pandemia del coronavirus que no solamente afectó a nuestro país, sino a todo el mundo en general. No hubo una economía prácticamente en el mundo que se haya escapado de la afectación económica que se recibió en el año 2020, luego de que la pandemia prácticamente obligara a cerrar la mayoría de las empresas y la mayoría de los países alrededor del mundo. El gran aumento de la nómina en el mes de junio se produce en medio de las crecientes preocupaciones de que una posible recesión económica golpee el mercado laboral a medida de que la Reserva Federal aumenta las tasas de interés para controlar la inflación creciente y algunas empresas anuncian congelaciones en todas sus contrataciones y despidos. Pero los datos económicos hasta ahora no han logrado sugerir una desaceleración más amplia en el empleo y por esto algunos analistas económicos en todo el país están diciendo prácticamente la recesión no se encuentra cercana a la economía americana, por el contrario, vamos a tener una recuperación sólida porque los datos del empleo muestran justamente la realidad económica que vive el país en contradicción para lo que algunos otros analistas han estado pronosticando durante los últimos meses.
Pero ahora veamos qué es lo que dicen estos analistas económicos luego de que estos datos de empleo fueran revelados a la opinión pública el día de ayer para sorpresa de todo el pueblo americano. Inclusive, funcionarios del gobierno federal también se vieron sorprendidos porque no estaban esperando estos datos económicos en el empleo. La fuerte ganancia de 372,000 puestos de trabajo en las nóminas no agrícolas parece burlarse de las afirmaciones de que la economía se dirige hacia y mucho menos ya se encuentra en una recesión. Eso puede ser suficiente para solidificar el caso de otro aumento de tasas del 75% en la próxima reunión de la Reserva Federal a finales de este mes. Aunque las señales del crecimiento de los salarios se está enfriando y la reciente caída de los precios de las materias primas sugieren las perspectivas de inflación pudieran mejorar más rápidamente de lo que temían los funcionarios de la Reserva Federal antes de comenzar con estas medidas. Así lo dijo, por ejemplo, uno de los analistas económicos que, por supuesto, analizaron y dieron su opinión acerca del reporte de los empleos. Recuerden ustedes que la Reserva Federal, como dicen por ahí, actuaron tarde y ahora en este momento, cuando están atacando la inflación, están subiendo las tasas de interés y eso es lo que pudiera causar una recesión económica rápidamente en el país. Pues al parecer estos analistas están diciendo nada más alejado de la realidad. La economía estadounidense se encuentra bastante fuerte para beneficio de todo el país. Otro analista económico sugirió lo siguiente: cuando la economía entra en recesión no lo hace lentamente, tiende a caer por un precipicio. Las economías en recesión no agregan 375,000 empleos por mes en un promedio móvil de 3 meses y no tienen un aumento de 372,000 en un mes. Por lo que creo que debería haber algún tipo de alivio para los habitantes de la economía real. Así lo dijo otro analista económico que coincide con que la sombra de la recesión no se encuentra presente en el país y que pronto pudiera estar mejorando incluso la economía para todo el pueblo americano. Otro de los análisis hecho el día de hoy dice lo siguiente: vemos los últimos datos del mercado laboral como una prueba más de que la recesión no está sobre nosotros. Ciertamente los riesgos siguen allí. Creemos que habrá una recesión en los Estados Unidos posiblemente en 2023. Pero mientras haya presiones inflacionarias tan altas como las actuales, creo que es una pregunta muy difícil pedirle a la Reserva Federal que se detenga en este punto, por lo que esperamos más cambios significativos y un endurecimiento frontal de la Reserva Federal para poder controlar la inflación. Están prediciendo que el próximo aumento en las tasas de interés será de 0,75% para seguir atacando el problema inflacionario que se encuentra viviendo el país. La alta inflación y el cambio del gasto de los consumidores de bienes a servicios está provocando la pérdida de puestos de trabajo en algunos sectores de la economía, pero la mayoría de los trabajadores que están perdiendo puestos de trabajo están encontrando otros rápidamente. El empleo en la intermediación de crédito no depositario, que incluye a los prestamistas hipotecarios no bancarios, cayó 9,300 en el mes de junio. Y aunque el empleo minorista aumentó en el mes, todavía está 50,000 por debajo de su pico en el mes de febrero, así lo dijeron algunos otros analistas con relación al informe de empleos. Se observaron ganancias de empleo en todos los segmentos de la economía, incluyendo los segmentos de servicios y producción de bienes. Si bien los bajistas han estado haciendo sonar la alarma de recesión, la publicación de hoy sugiere que la economía se mantiene sobre una base sólida. Buenas noticias, en definitiva, continúan insistiendo estos analistas económicos para todo el país. El problema es el siguiente, que a nivel macroeconómico podemos tener buenas noticias como la que está sugiriendo justamente el informe de empleos a nivel federal. El problema es que en la práctica, a nivel microeconómico, las personas continúan sufriendo. El alto costo de la vida no les permite a las personas poder cubrir sus necesidades básicas, poder tener una vida digna en este país,
porque lamentablemente el dinero ya no les alcanza para seguir poder comprando todos los productos y servicios que ellos están acostumbrados a comprar y consumir durante los últimos años. Y esto es lo que tiene que ver el gobierno federal, entender que la realidad de la gente es otra y poder atacar el problema de raíz para poder mejorar la calidad de vida de todo el pueblo americano. En relación con los niveles previos a la pandemia, la economía tiene en este momento 4.8 millones de personas más fuera de la fuerza laboral. Es probable que algunos se jubilen anticipadamente, pero eso no explica el resto de la historia. El mercado laboral seguirá siendo ajustado con un bajo desempleo, ya que aproximadamente 5 millones de personas aún no se han reincorporado a la fuerza laboral de nuestro país, así lo dice otro de los analistas económicos con relación al informe de empleos. En conclusión, amigos, buenas noticias, la economía americana continúa añadiendo puestos de empleo, lo que pudiera llevar a una recuperación económica sólida en el mediano y en el largo plazo y en definitiva para beneficio de todas las personas que vivimos en este país. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a Usan Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.